Perdonen que vaya a ser reiterativo con la palabra carajo, pero lo usó el presidente. Y vamos al sentido común. Ningún gran análisis amerita esto que dijo el presidente. ¿Es cierto que al presidente y a su gobierno la cultura de este país le importa un carajo? Sí. ¿Es cierto que la educación pública le importa un carajo? Sí. Pero por los hechos lo digo, por ninguna otra cosa. Es cierto que evidentemente no le importa que haya una realidad social con cada vez más pobreza y cada vez más hambre. Ante eso que responde, bueno, no es cierto que la gente no llegue a fin de mes, si no estarían todos muertos. ¿Es cierto que le importa un carajo a este gobierno tener comida encerrada en un galpón? Sí, es cierto. Y la lista ustedes la pueden hacer, ya la saben de memoria porque la están viviendo. Entonces no me voy a extender en eso. Somos un país que parece que ha vetado la posibilidad de pensar distinto a este gobierno, ¿no? Porque existe una autocensura y existe una lógica de lo prohibitivo que se ha metido en el entramado de la sociedad que todavía está invisibilizada. Esta lógica de que todo aquello que se le opone al gobierno es de la gente que no forma parte del grupito de la gente de bien, o que es culpa del kirchnerismo, o que es culpa del peronismo, o que quieren parar el crecimiento de la Argentina, eso se ha instalado. De alguna manera se ha instalado. En este país parece que está vetada la posibilidad de ser oposición, porque es esto lo que le está pasando al presidente estos días. Un sector de la oposición está empezando a activar. Juan Grabois va con el instrumento de la justicia para exigir que abran los galpones y la justicia le termina dando la razón. No había expectativas, cuando uno veía cómo estaba conformada el tribunal, no había expectativas para que le dé la razón. La denuncia era contundente, pero le terminó dando la razón. Y le exige al gobierno, por favor, distribuyan y hagan un programa. A ver, muéstrenme cómo va a ser la estrategia para distribuir los alimentos, para volver a recuperar ese ordenamiento que había antes en torno a asistir a quienes más necesitan. Y ahí sintió un golpe fuerte el gobierno. La pregunta es si el gobierno va a cumplir con lo que le dice la justicia, porque hasta ahora se hizo bastante el tonto. La justicia le dijo que las medicinas prepagas debían devolver los aumentos que habían instalado en todos sus asociados y terminaron acordando que se devuelven 12 cuotas más o menos, como quiere. Entonces me pregunto, ¿este gobierno va a acatar la decisión judicial con respecto a lo que involucra el Ministerio de Desarrollo? No lo sé. No lo sé porque el presidente, cada vez que se ve arrinconado, le sale el ser autoritario. Y hoy lo dijo con claridad, les voy a vetar todo, no me importa nada. Y ahí está. Me pregunto también si está vetada la posibilidad a reconocer como válido el voto de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee el comunicado del presidente, de la presidencia, ahora lo vamos a ver, llama trampa a lo que es la plena vigencia, la plena acción del Congreso. A eso llama trampa. Todo lo que está enfrente de él o se opone a él es una trampa. Pero hagamos un repaso. Escuchemos primero a este Milei, a este presidente que, insisto, cada vez que le aparecen los límites democráticos, por cierto, quizás no se siente a gusto en este sistema, pero cuando le aparecen los límites democráticos, el presidente reacciona de esta manera. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Bueno, básicamente la traducción es me importa 3 carajos lo que decía la oposición. Habría que recordarle a este gobierno que en una democracia vale tanto el que tuvo la mayor porción de votos para asumir la presidencia como aquellos que tuvieron otra enorme cantidad de votos para ejercer la oposición. Creo que la diferencia es de 2 millones de votos, disculpen si el número no es exacto, o un poco menos, 1,5 millones, entre los votos que obtuvo en el balotaje, porque el verdadero caudal de voto bien de Milei es el 30%, de las primeras instancias electorales. Pero entre quienes votaron a Milei y votaron a Massa hay una diferencia de 1,5 millones de votos, un poco más. Bien, ¿qué no vale la oposición? ¿No vale la representatividad política de este sector? Sí que vale.
Pero ¿cómo puede ser que nos digan, me importa 3 carajos, yo se los veto? Hay otra pata que es la oposición y que es la posibilidad de hacer de la política un espacio de discusión, de disputa, de intereses para equilibrar la balanza. Eso es la democracia. Porque creer que quien gana tiene el derecho a hacer lo que quiera, y bueno, rompe un poco con los valores democráticos, ¿no? Y se lo dice mucha gente de su partido. Por ejemplo, lo dijo Píparo. Píparo fue la candidata a gobernadora para la provincia de Buenos Aires. No es cualquiera, ¿eh? Y fíjense lo que ponía hoy Carolina Píparo en su tuit. También, de alguna manera, indignada con los propios dichos del presidente de la Nación. Ahora los vamos a ver. Ahí está, la red X. Y una Carolina Píparo que se planta, a ver dónde lo puedo leer, porque lo tengo muy lejos. Ahí está, gracias. Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma. Lo dice Píparo, con los liberales. Se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado. Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas, indefectiblemente reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto. Le está diciendo Píparo que este gobierno es autoritario. Está diciendo esto, con las palabras que quieran, pero les está diciendo esto. Porque lo primero que hay que decir es que si nosotros anulamos, vetamos la posibilidad de la oposición de ejercer sus derechos, estamos vetando el sistema democrático. Yo recuerdo cuando, me acuerdo porque la 125 es conocida por todos, ¿no? Ese proyecto durante el gobierno de Cristina Kirchner que lamentaba las retenciones en un sector del campo, se perdió. Y se perdió. Y fue un golpe, en su momento para el gobierno de Cristina Kirchner, pero se perdió. Y las reglas de la democracia son estas. Y se continuó gobernando, sin la posibilidad de esa ley en la cual el gobierno creía. Después discutible si estaba bien o no estaba bien, es opinable. Ahora, ¿se continuó o no se continuó? No, aquí no. Aquí señores, el poder soy yo. Pero hoy emitieron un comunicado oficial que les propongo que los veamos, para ver qué distantes que están sobre todo de esta mirada democrática, que insisto, que nos está vetando como ciudadanos y ciudadanas. Porque ustedes, nosotros, quien les habla, tenemos derecho a que nuestros diputados y diputadas que hemos votado, senadores y senadoras, defiendan los intereses en los que creemos. ¿En qué momento creyó el presidente que esto no iba? ¿En qué momento creyó que todo aquel que le diga no, automáticamente se constituye como una rata? Ojo con ese discurso, que parece infantil porque sube los dibujitos a las redes, pero que demuestra la decisión de un hombre que se cree por encima del resto. Y me vuelvo a hacer la pregunta. Cuando el presidente de la Nación se ve arrinconado por la justicia o por una Cámara, ¿cómo reacciona? ¿Va a respetar la institucionalidad democrática o está dispuesto a llevarse puesto todo? ¿O en algún momento pensará que el Congreso tiene que dejar de funcionar y la respuesta va a ser, me importa 3 carajos? Veamos el comunicado oficial que dieron a conocer desde el gobierno. En este comunicado, por supuesto, la oficina del presidente ratifica que Javier Milei va a vetar cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República. Estamos hablando de los jubilados, ¿no? Estamos hablando de los jubilados. Digo, porque acá nos perdemos los actores fundamentales, que son los jubilados. Y yo no puedo creer que exista una persona que se dedique a la política que pueda decir, yo prefiero que este número me quede aquí, que además sabemos que es todo mentira, superávit, el déficit, cero, y que este número aquí, tal cual lo quiero, le genere una vida miserable a los jubilados, no importa. Pero en el texto, que tiene 2 páginas, dice en un momento que esta administración por el gobierno lamenta que diputados bien intencionados participen de la trampa legislativa de Máximo Kirchner y retira su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que le proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto de ser necesario. Claro que el veto es legal, pero acá lo que estamos viendo es la esencia. A ver, habla de trampa. Acusa a Máximo Kirchner, vieron que la lógica de todo es el kirchnerismo, es todos los males. Bueno, ahora, llama trampa a lo que es, ni más ni menos, que la libre decisión
de distintos sectores políticos, Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, de reunirse y de decir, che, nosotros no queremos acompañar esta medida, tenemos otro dictamen por la movilidad jubilatoria, por las jubilaciones, y nosotros queremos votar este. Y juntamos la mayoría para votar esto, porque queremos que los jubilados vivan mejor. Bueno, y del otro lado aparecerá quienes dicen que no, que sí. Ahora, llamarlo trampa. Pero, ¿se entienden a dónde quiero ir? No se puede llamar trampa al funcionamiento más legítimo de la democracia, que es la discusión en el Parlamento. Sí, claro. Si vos tenés diputados, senadores que cobran, que como fue la Banelco en su momento en el gobierno de la Alianza, qué sé yo, bueno, sí, claro, ahí hay una trampa. Acá no hay ninguna trampa. Aquí no hay ninguna trampa. Vos la podés defender, la podían defender. ¿Quieren escuchar a alguien que defendió, o mejor dicho, estaba en contra de votar lo que finalmente se votó? María Eugenia Vidal. ¿Se acuerdan de Heidi? Heidi le decíamos con cariño, ¿no? En otro gobierno, la que fue capaz de cerrar escuelas, entre otras cosas. La que hizo la peor gestión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por eso perdió por paliza. Porque esto también hay que recordarlo. Bueno, el diputado defendía la libertad avanza como si hubiese sido parte del origen de este mismo espacio político. Ahí está la exgobernadora, la del departamento ese millonario que no puede justificar, la misma. Es decir, que si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril, pagando prepagas más caras, pagando el impuesto a los combustibles, pagando las consecuencias del sinceramiento del tipo de cambio, pagando más tarifas. Todo ese esfuerzo no alcanza para pagar esta recomposición que pide para los jubilados el dictamen de la mayoría. Entonces, a muchos les va a gustar salir de esta sesión diciendo que ampliaron derechos, pero ¿a costa de qué? Del esfuerzo de todos esos argentinos durante estos meses y del fracaso del programa económico, que claramente está atado al ancla fiscal, al logro del déficit cero. Bueno, ahí se para, ¿no?, el fracaso económico, por otro lado, pero la plata no alcanza. A mí me gustaría pedirle algo, creo que usó la palabra sacrificio, esfuerzo. Los argentinos no estamos haciendo un sacrificio y un esfuerzo voluntario, ¿eh? Digo, lo quiero aclarar porque vieron que parece, bueno, gracias al esfuerzo. No agradezcan nada porque no lo elegimos. No lo elegimos. Estoy convencido que ningún votante de la Libertad Avanza eligió vivir peor. Si hay alguno en ese caso, bueno, siempre existe la lógica masoquista, está bien. Ahora, en lo concreto, nosotros no elegimos sacrificarnos para además no saber hacia dónde vamos. O mejor dicho, sí saber hacia dónde vamos y que ese lugar sea un abismo que ya conocemos. Entonces, la palabra que hoy les proponía era esto, vetados, porque más allá del juego de palabras con el veto del presidente, en el comunicado oficial el presidente está vetando la posibilidad de la oposición que sea oposición. Insisto con esto, los 12 millones de votos, 14 millones de votos que saca Milei, y la diferencia no te da el poder absoluto. Y quiero decir, la Unión Cívica Radical, celebro que haya acompañado, Unión por la Patria y otros diputados y diputadas más, hayan acompañado esta media sanción sobre jubilaciones. Pero por favor, después, con las ley bases, hagan lo mismo, porque en la ley bases le dan superpoderes. Entonces, ojo con la contradicción. Porque vos votás algo contrario a los intereses del gobierno, pero luego votás algo que le da al gobierno todas las posibilidades para hacer lo que quiera, con esta ley o con cualquier otra ley. Entonces, nosotros no podemos permitir tener una democracia que tenga vetados los derechos, porque entonces no es democracia. Tenés vetado el derecho a acceder a la salud, porque es impagable. Tenés vetado el derecho a acceder a una educación digna porque se recorta el presupuesto y el salario de docente. Tenés vetada la posibilidad de ir a paritarias porque en algunos lugares ni se abren y cuando se abren son por porcentajes insignificantes. Tenés vetada la posibilidad de acceder a una vivienda porque si no tuviste la posibilidad de comprar o de heredar, tenés que ir por un alquiler que es impagable. Tenés vetada la posibilidad, si sos jubilado, de acceder a los medicamentos. Tenés vetada la posibilidad de esos medicamentos gratuitos para quienes tienen enfermedades oncológicas. O sea, nos han vetado de todo. Es un modelo prohibitivo. Pensémoslo desde este lugar.
No nos damos cuenta en lo chiquito, en lo cotidiano, yo sé que sí, pero quizás valga la pena repetirlo. No nos damos cuenta que básicamente tenemos prohibido casi todo. Si nuestros pibes no pueden comprar un litro de leche, sus padres, díganme si no tenemos un modelo que es prohibitivo. Bueno, la respuesta a todo esto es, me importa 3 carajos, ni más ni menos. La respuesta al hambre es, te cierro un galpón y me importa 3 carajos. La respuesta a la falta de medicamentos es, no te los voy a dar. No voy a abrir la DATSE y me importa 3 carajos que se mueran. La gente no llega a fin de mes y la respuesta es, me importa 3 carajos. Bien, quizá ese sea el concepto de libertad. Se miran ellos mismos y el resto ¿qué? Y el resto le importa 3 carajos. Así estamos, vetados, en un gobierno que está incómodo, que está cada vez más incómodo. Y cuando el poder que oprime al pueblo se incomoda, siempre es una buena noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.